La vida de Angelina Bunge pudo haber corrido la misma suerte que la de tantos niños angoleños que les tocó crecer en un país devastado por la guerra civil. Encontrar un lugar donde pudiéramos dormir por lo menos una noche entera dentro de la casa, sin tener que huir a la medianoche, a la madrugada, a la selva, a la mata, como decimos nosotros, a las montañas, para huir del enemigo. En medio de todo aquello, y cuando apenas tenía 4 años de edad, padeció un infierno peor que la guerra. Fue abusada sexualmente. Estamos hablando de una niña de entre 3 y 4 años, prácticamente un ángel, ¿no? Quitarle la infancia así, como si fuera nada. La esperanza de Angelina de vivir una vida normal parecía alejarse cada vez más. Con toda esa violencia, uno llega a un momento y dice, ¿será que hay otra cosa del otro lado del mundo? ¿O es así constantemente, no? Pero el destino tenía preparado otra cosa para aquella niña soñadora, decidida a encontrar un futuro mejor. Y además los libros de la escuela mostraban niñas portuguesas, era una fotografía, aunque fuera dibujo, diferente. Entonces yo ya trataba de encontrar ese mundo. Y ese mundo lo encontró en Uruguay, el país donde construyó su hogar, formó una familia, consiguió trabajo y pudo finalmente vivir en paz. Entonces cuando me dice, vení para Uruguay, yo le digo, pero Uruguay, ¿hay guerra ya? Entonces me dice, no hay guerra, tenemos frío, ¿no? Y digo, ¿y frío? ¿Cómo es el frío? Digo, no, porque Angola es un clima tropical. Hoy, en Con Falda hacia lo loco, una historia de película, pero en la vida real. La historia de Angelina Bunge, la sobreviviente del otro lado del océano. Angelina, ¿en qué año y dónde naciste? Yo nací en el año 78, en la capital, Luanda. Soy de la provincia, en realidad, de un pueblo lejano, aldeas, como decimos nosotros, en la parte sur del país. ¿Cómo era la casa, la aldea en la que naciste? ¿Cómo era tu entorno? Las casas son hechas de, como se dice acá, quinchos. Nosotros decimos casa de pau a pic. ¿Cómo era vivir allí? Si no es refugiarnos por los tiroteos de la agrupación de los enemigos que venían a atacar. Porque estaba en guerra en esa época, Angola. Era como niña normal, correr al río, ir a las montañas. También estaba el tema de la escuela, que teníamos que hacer varios kilómetros para llegar a la escuela. También estaban las tareas de ir a buscar agua en el río para llenar los recipientes dentro de casa para el consumo, para cocinar. Y estaba también el tema de los juegos, que era algo normal, pero aprovechamos todo eso con la luz del día, porque no hay electricidad, no hay saneamiento, no hay nada de eso. Es totalmente primitivo, apartado. ¿A qué edad fuiste a la escuela? ¿A qué edad empezaste a ir a la escuela? En los pueblos, las aldeas, empecé a ir a los 5 años, 6, por ahí, pero nunca pasé de primero año. No es que reprobaba por malas notas, mala conducta o algo así, no, porque simplemente no se daba la oportunidad de terminar un año de escuela en un mismo lugar, por las emigraciones, porque emigraban de un pueblo a otro constantemente. Tu vida era muy errante, ¿no? Ustedes pasaban con su familia de una aldea a otra continuamente. Continuamente, tratando de encontrar una aldea o una provincia más grande, con el pensamiento de que hacer grande, de repente el ataque del enemigo sería, digamos, casi no atacaban barrios grandes o aldeas grandes, ¿no? Porque hay mucha más población, es mucho más difícil invadir un pueblo grande que un pueblo chico. O sea, ustedes emigraban de un lugar a otro también buscando paz, ¿no? Saliendo un poco Claro, nos llevaba a conducción de encontrar un poco de paz, encontrar un lugar donde pudiéramos dormir por lo menos una noche entera dentro de la casa,
sí tenés que huir a la medianoche, a la madrugada, a la selva, a la mata, como decimos nosotros, a las montañas, para huir del enemigo y huir de las balas perdidas también, ¿no? ¿Y cómo era eso de emigrar? ¿De repente una noche los levantaban tus padres? Claro, sí, eso de repente se escuchaba tiroteo o si no, alguien que iba murmurando diciendo, mira, están llegando, ya sabemos cuando están llegando es el enemigo. Entonces, sin hacer ruido, salimos todos dentro de la casa, tratamos de buscar un escape que no sea encontrarnos de frente justamente con el enemigo, porque ahí obviamente no sobreviviría nadie. Es decir, los jóvenes de repente que pueden prestar servicio militar que les sirve, es reclutado. La mujer también es reclutada y antes que todo la mujer es la que más sufre, ¿no? Porque el hombre lo llevan para ser, digamos, como un soldado y la mujer tiene infelizmente varios destinos, violaciones, ama de casa, tener criaturas así, sin saber de quién es. Angelina, en el libro Las huellas que dejó Angola, tú contás que te sometieron a mucha violencia, a abusos. ¿En qué momento comenzaste a sufrir estas cosas? Y yo tendría entre 4 o 5 años más o menos. Y eso fue, digo, dentro de todo lo que viví, es difícil enfrentar 3 situaciones tan graves como esa, ¿no? Primero, no sé si digo peor es la guerra, porque la guerra te hace pasar momentos que es vivir en el día y no sabes si mañana vas a despertarte, ¿no? Y después tener que sufrir una violación dentro del núcleo familiar, por decir núcleo familiar, viene a ser primo o hijo de primos de mi padre, que supuestamente sería mi esposo. Cuando yo tuviera cuando yo tuviera una edad correspondiente de aguantar una casa, y no estoy diciendo una edad de 18 o 20 años que una mujer ya puede ser una ama de casa, ¿no? Estoy hablando de 13, 14 años, y después tener que vivir la violencia doméstica también, ¿no? Porque se sometía mucho a la mujer a la golpiza del marido, los golpes del padre constantemente, y la madre cobraba por ella misma, por los hijos, si cometían errores. Eso es algo que no tiene justificativo. Con toda esa violencia, uno llega a un momento y dice, ¿será que hay otra cosa del otro lado del mundo? ¿O es así constantemente? Y ahí voy balal mar, y ahí voy yo balal mar, xamna amanu la apasi dunia. Angelina, ¿qué pasó luego de ese primer abuso? ¿Tú en algún momento se te cruzó por la cabeza ir a decirle a tus padres? ¿Sabías que era algo común dentro de la sociedad angoleña? No, en ningún momento pensé que era algo común. Yo sé que Angola, principalmente las aldeas, está ¿cómo te puedo decir? La enseñanza de que la mujer tiene que llegar virgen al casamiento, y que si no llegara virgen al casamiento tendría consecuencias no muy buenas. Entonces yo no entendía por qué él hacía eso si supuestamente yo iba a ser su mujer, porque no esperaba que yo creciera. Estamos hablando de una niña de entre 3, 4 años, prácticamente un ángel, ¿no? Quitarle la infancia así, como si fuera nada, por más que él no haya, ¿cómo te puedo decir?, haya hecho la penetración y todo eso, sí sufre porque él estuvo sobre mí. Entonces, yo sí iba a decirlo a mi madre obviamente lo iba a decir a mi padre. Primero la golpiza sería para mi madre, seguro, porque no me cuidaba. Y después para mí, aunque fuera chica, porque simplemente, supuestamente tengo la culpa. ¿Y qué pasó luego de ese primer abuso? ¿Vinieron más abusos? Los abusos siguieron, y en cada aldea, porque ahí ya cada vez que emigrábamos, él y la familia de él también iba con nosotros. Era ya como una familia más grande, ¿no?
O sea que te perseguía. Ya prácticamente perseguía y entonces eso fue pasando hasta que llegó un momento que él sí usó directamente digamos, el sexo en ese mismo día, en La Mata fue, en La Mata. Y después de eso, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo sigue esta historia? Después, en ese día, porque obviamente fue difícil, fue doloroso, fui a Río, me higienicé, me sequé el rostro, después me fui con mi madre, tranquila, ahí quedé como media perdida, pero traté de concentrarme lo más que pude, ayudé a mi madre a cortar la leña, a armar lo que tenía que armar para llevar a casa, pasé por mi plantación y con esa plantación que tenía obviamente con los camiones y vez de intercambiar con comida que llevaba de la capital, el azúcar, el jabón y todo eso, aceite, yo lo vendía, me daban plata por eso a cambio. Entonces hasta que llegó un día, vi la columna que fue para Malange, a regreso siempre por todos los pueblos siempre. Y me subí en uno de esos camiones y me fui hasta la capital. Preguntando, obviamente llegué, como ya mi madre me había dicho más o menos dónde era, llegué ahí. Pero tu madre no sabía que tú te ibas a escapar. No, en ningún momento, porque la cultura no enseña eso. La cultura no enseña a estar ahí, obedecer a los padres, principalmente al padre, después las mamás, como siempre, y respetar a los mayores. No enseña a un mundo más allá. Era imposible, pero yo no sé en qué momento de mi vida salió esa Angelina que estaba guardada ahí adentro. Debe ser por todas las situaciones que uno va viviendo. Y además los libros de la escuela mostraban niñas portuguesas, era una fotografía, aunque fuera dibujo, diferente. Entonces yo ya trataba de encontrar ese mundo. Y llegando a la capital, obviamente, no era gran cosa, ¿no? Pero era diferente, ya tenía luz, se vivía diferente. Si nos podíamos asomar 10 personas en una ventana para mirar tele, blanco y negro, una novela brasilera. Entonces con eso como que me fui adaptando más, digamos, el acompañamiento hacia las novelas brasileras, me fui haciendo como soñar demasiado alto, ¿no? Y como una ilusión que se hace una niña normal, es normal. Y entonces, claro, ahí fue siguiendo la vida normal, ya tenía una vida de una niña normal, traviesa pero normal, ¿no? Ahí tuve mi primera muñeca con primer año de escuela, cuando llegaban los reyes fin de año en la escuela, y así estudié, terminé la primaria, terminé la secundaria, empecé el primer año de arquitectura en el Instituto Macarengo. ¿Y cómo llega tu vínculo con las Naciones Unidas, que de alguna manera es a través de las Naciones Unidas que vas a terminar aquí en Uruguay? En Uruguay, bien. Ya cuando yo empecé a vivir sola a los 16 años, en una de las casas que yo estaba alquilando, porque era dentro de un apartamento, el dueño alquilaba las habitaciones. Ahí justamente fue a vivir una pareja, que el marido de Mozambique y la señora de Sudáfrica. Y ella no hablaba nada de portugués, el marido sí hablaba ambos idiomas, el portugués y el inglés. A veces cuando el marido se iba a trabajar, que ellos vinieran con las Naciones Unidas, ella estaba sola, pero no podía conversar con nadie porque no tenía cómo. Y como yo ya había hecho curso de inglés básico, empecé a conversar con ella, a llevarme mejor, y le pedí si podía conseguirme trabajo en las Naciones Unidas. Y me dijo que sí, que lo podía hacer porque justo el jefe que vino del restaurante de las Naciones Unidas, Site Service, era amigo de él, que era de Sudáfrica también. Entonces fantástico, le habló y me pidió presentarme y todo eso. Y así fue que empecé a trabajar en las Naciones Unidas. En realidad, a los 9 años yo me había planteado esa idea de un día lograr, primero estudiar, lograr un trabajo, salir del país, ir a algún lugar que no sabía. Y esos lugares que veías en los libros, ¿no? Claro, no sé a dónde, no tenía un rumbo fijo, pero tenía esa idea.
salir del país porque estaba cansada de esa situación. El logro del pasaporte tuvo sus consecuencias, porque también fui engañada, ¿no?, con el cuento del tío, como dicen acá, y fui violada, tuve doble violación, ya siendo 16 años. Eso me digo consecuencia grave porque me causó infecciones, una infección urinaria muy grave también. Estuve internada en un hospital. ¿Pero qué pasó? ¿Él te condicionó darte el pasaporte a cambio? No, no me condicionó dar el pasaporte a cambio de, no, me dice simplemente que tenía que ir hasta su casa a firmar y pegar la foto en el cuadro donde tenía que estar, porque ya todo el documento estaba entregado. Claro, yo fui, obviamente, yo quería mi pasaporte, fui para eso. Y claro, llegando allá, no había pasaporte, no había nada, sí un cuarto pequeño, 2 muchachos, lo mismo que yo conocí del barrio, y abusaron de mí. Entonces eso fue situaciones que uno vuelve atrás y dice, ¿será que yo estoy destinada a eso de por vida? ¿Será que es así mi vida? ¿Siempre va a ser así? Y Angelina, ahí en las Naciones Unidas conoces a Cristina y estas otras mujeres. Sí. Finalmente lográs el pasaporte. Sí, logré el pasaporte con uno que sí trabajaba en la DEFA. Sí. Y Cristina, claro, cuando yo la conocí, así conversando, le planteé, digo, me sueña irme de Angola, pero no sé dónde ir. Y ella me dijo, y si querés, venís para Uruguay. Entonces cuando me dice, vení para Uruguay, yo le digo, pero Uruguay, ¿hay guerra ya? Entonces me dice, no hay guerra, tenemos frío, ¿no? Y digo, ¿y frío? ¿Cómo es el frío? Digo, no, porque Angola es un clima tropical. Angelina, desde que llegaste a Uruguay, tuviste 2 hijos, te enamoraste, te casaste. ¿Ellos saben esta historia? ¿No se la querés contar? ¿Estás esperando un tiempo? No, ellos saben la historia. En realidad, así completa, tal como está en el libro, sí los comenté un día antes de la presentación. Me senté con ellos, yo ya tenía algunos ejemplares en casa, entonces abrí el libro, primero sí lo mostré, orgullosos quedaron, muy contentos, y empecé a comentarles que en ese libro hay muchísima verdad de mamá y les detallé tal cosa, tal cosa, tal cosa. El grande entiende, tiene 13 años ya, ya como más o menos sabe qué es eso, violación y todo. Y el chico en ese momento tenía 7, como que no, y empezó a preguntar, ¿y qué es eso? Y le tuve que explicar. Y por qué sucedió exactamente, le tuve que explicar exactamente. Digo, tampoco yo sé por qué me sucedió eso. Fue el destino que me puso en eso. Infelizmente no tuve escapatoria. ¿Y qué pasó cuando ellos? ¿Cómo fue la reacción de ellos? Pues sí, era medio, obviamente, triste. Me abrazaron los dos y que iban a estar... Digo, por la duda, porque también como iba a salir en la prensa y todo eso, iban a escuchar, sí, y todo eso, claro, digo, y además el comentario en la escuela de cada uno, en fin, todo eso. Entonces yo preferí, no es dar mi versión, contarles lo que yo había escrito y lo que yo viví. Angelina, ¿qué cosas te impulsan a hacer más? Yo creo que el deseo de vivir, ¿no? El deseo de vivir y ver los niños, mis hijos, creciendo bien. Angelina, gracias por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias por aguantarme. Pa' mi mamá, pa' mi corazón, pa' mi pensamiento, pa' mi reflexión, pa' mí. No sé cuándo volveré, no sé dónde llegaré. No sé qué me encontraré, ni me importa. No sé cuándo volveré. No sé dónde llegaré. No sé qué me encontraré, ni me importa.